huracán se duerme, un huracán se duerme entre tú y yo. Es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida es un viaje más, solo un viaje más. La vida es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida, mi vida, la vida, nuestra vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza otro capítulo de Actualidad UH. La verdad es que nos complace una vez más saludarle a usted que nos está mirando en Temuco, Padre Las Casas, Valdivia, La Unión, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue. Siempre es importante saber que ustedes están allí y que por supuesto forman parte de esta familia que se llama Actualidad UH, donde conversamos temas que siempre son muy importantes, que tienen que ver con nuestras regiones, con el sur, pero muchas veces también, como en el caso de hoy, con lo que ocurre en nuestro país y que aterriza, y en este caso muy particular, con un costo altísimo para los que vivimos más allá, diría yo, de Concepción al sur. Me refiero al alza de los combustibles en nuestro país. Y para conversar de este tema es que hemos invitado al profesor Jorge Díaz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile. Decano Díaz, un gusto saludarlo, gracias por darse un tiempo y conversar para este programa y para todos los que nos están mirando de un tema que, caray, que hace sufrir a la gente. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Veo que usted está muy bien preparado hoy, ¿eh? Hizo Algunos las apuntes. Hizo las tareas. tareas, sí. Decano, ¿cuáles son los aspectos económicos, para que entremos en materia, que influyen en la constante alza de los combustibles en nuestro país? Particularmente entiendo que más de 5 alzas que elevaron un montón los precios de los combustibles. Sí, efectivamente el contexto económico, primero yo diría que es difícil situarlo, sacarlo del contexto a su vez del modelo en que la sociedad desde hace ya muchos años se mueve en base al petróleo, al combustible, como parte fundamental de todos los modelos de desarrollo en que se está esto basado. Y de forma tal que vamos a tener que seguirnos acostumbrando por mucho tiempo más a mantener este esquema en el cual el petróleo pasa a ser un insumo fundamental, pero absolutamente vinculado a todo, ¿no? Basta con que haya algo como, por ejemplo, el terremoto en nuestro país, Claro. cuando las vías se cortaron y ya no llegaba el combustible, el petróleo, por lo tanto, y era un problema súper serio. Chile es un país con una dependencia muy alta de petróleo, y en general Chile más de 7 o 8 días normales no tiene abastecimiento autónomo, o sea, entonces no genera un problema mayor un corte en las conexiones, etcétera. Eso es, Queda la grande. sí, queda Y, la pero grande. ¿cuáles son los factores, como yo le Los preguntaba, factores que influyen? económicos fundamentales son muy difíciles de precisar. Y no es porque uno quiera sacarle el cuerpo a la pregunta, pero son difíciles porque en general a nosotros nos dicen, cada vez que a uno le plantean el tema, le dicen que la explicación que le dan es el alza del crudo en los centros productores, o sea, Golfo de México por una parte, el que se transa en Nueva York, y el de Mar del Norte, que se transa en la Bolsa de Londres. Y se dice que ese alza del crudo que se transa en esos mercados es una de las variables que genera la presión en los precios. Y la otra variable es el tipo de cambio dólar en este caso, ¿no es cierto?, con el cual compramos ese crudo, del cual Chile importa evidentemente la mayor parte, más del 90%, y a partir de eso entonces se refina. Por lo tanto, cada vez que sube el precio del crudo, que se extrae en este caso del Golfo de México, de la zona del Golfo de México, y a su vez hay presión de alza del tipo de cambio, el petróleo se supone que sube. Pero esa es una parte del problema.
Y eso es lo que cuesta mucho entenderlo en general, porque nosotros tenemos hoy, en este momento, un valor del crudo de alrededor de $100 por barril, aproximadamente. Un poquito menos en el caso del Golfo de México, el BTI y el Brent, un poquitito más de 100 dólares por barril. Pero eso estamos, digamos, $100 el barril. Pero fíjese usted que llegó a estar el precio del crudo hace 6 años atrás a $160 por barril. Y el tipo de cambio mucho más alto, 600 y tantos pesos por dólar, 650 creo que fue, 600, osciló entre 615 y 660 el tipo de cambio. O sea, crudo más alto, tipo de cambio más alto y la benzina estaba más baja. No calza. No calza. No cuadra. No cuadra, ¿no es verdad? Y bastante más alto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿de dónde está entonces? Porque el argumento, vuelvo a repetir, el argumento que siempre se nos da es que ha habido presiones al alza por reactivación de esta. O sea, ahora se dice que Estados Unidos se comienza a reactivar y que al reactivarse Estados Unidos hay una presión a más consumo y si hay más presión al consumo sube el precio. Pero el precio no ha subido, o sea, el precio ha estado más o menos estable, el precio del crudo, de extracción. ¿Y dónde está el problema entonces? Tipo de cambio. El tipo de cambio ha subido un poco, pero también está relativamente estabilizado y menos que lo que estuvo, como digo, en 2008. O sea, cada vez que estuvo bajo el cambio, no hubo variaciones. No, para crudo, usted claro. que siguió subiendo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Entonces, hay algunas variables que están aparentemente ocultas de transporte, de regulaciones por la pasada del Canal de Panamá. Hay una cantidad enorme y además los costos internos que tiene la refinación acá en Chile. Por eso se habla de crudo, porque Claro. es como cuando, para hacer un ejemplo muy doméstico y básico, ¿no? Pero clarificador, cuando el pan amasado, ya que estamos viendo en el sur, no lo metes al horno, está crudo. Hay un proceso previo. Claro. Que hay que cocerlo, en el fondo, Claro. y eso va a significar gasto de gas, si tenemos cocina a gas o de leña, en fin, más o menos eso es. Exacto, ¿no? entonces no es solamente el problema de llegar con el pan preparado y listo para hornearlo, sino que si se me empiezan a subir los precios más allá de lo normal, del proceso del horneado, del proceso de preparación de la cocción del pan, va a terminar el pan costando mucho más alto, independiente que el otro se mantenga estable. Claro. O comer otra cosa. Claro, comer otra cosa. Lamentablemente aquí no podemos comer no. otra cosa, ¿se fija? Ese es el gran problema que tenemos y que la economía en general, no solamente en todo el mundo, es decir, el paradigma de desarrollo que tenemos está basado en el consumo de petróleo. Una parte importante en energía, otra parte importante en combustibles, materia energética. Todos los países contienen una parte del petróleo, los productos derivados del petróleo, como los plásticos y todos los demás, polímeros, etc. Mira, hay una cantidad enorme en que el modelo con el cual trabajamos desde muchos años contiene este elemento. Y por lo tanto, estamos amarrados absolutamente a eso. Y la amenaza permanente que se acaba y que se acaba es un tema que no hace ya muchos años, por ahí por los fines de los años 60, yo escuchaba que daba petróleo, de acuerdo a los análisis de las reservas que se hacían, proyecciones, para 20 años el petróleo. En los años 60, fines de los 60. Eso significaba que por ahí por los 90, que se veía muy lejos los 90, claro. el petróleo ya iba a tener que ser sustituido por algo porque no quedaba más reserva. Estamos en 2014 y hoy día las proyecciones dicen que de lo que hoy día se analiza existen reservas todavía para 40 años más. O sea, tenemos para rato. Claro. Ese es el corolario. Tenemos para rato por esta situación compleja con la que estamos viviendo. Ahora, si tuviésemos que precisar, ¿cuáles serían las razones puntuales o que se conocen que producen estas alzas? Estamos hablando de Chile. Claro, de Chile. Bueno, yo creo que en este momento, como le digo, seguimos en lo mismo. Hay una cierta opacidad en eso. No sabemos exactamente qué es exactamente lo que está incidiendo. ¿Qué le están cargando? ¿Qué le están cargando? Y porque los números, de acuerdo a las dos variables típicas con las que se nos informa que debiera subir el precio, no calzan, no cuadran. Claro. En este momento no son las variables relevantes de estas escaladas de precio. De pronto se dice que hay una baja y esa baja es porque
ahora que está llegando el verano o va a llegar el verano en Estados Unidos, van a consumir menos combustible o menos petróleo ellos. ¿Y qué tiene que ver eso? También suena extraño, ¿no? Suena extraño porque, pero sobre todo suena extraño porque hace una semana antes se había dicho que el precio subía porque Estados Unidos estaba estaba iniciando su reactivación económica. Claro. Y por ende, la presión ¿no es cierto? La presión al consumo mayor, por mayor reactivación económica, iba a hacer que los precios subieran. Entonces, si ahora se busca otra forma para explicarlo, no, o sea, le repito, no calza bien esta situación. Será un gran negocio y que como tal, por eso hay ciertas variables que no conocemos o que se nos ocultan derechamente. ¿Moverá tanta plata el petróleo en el mundo? El petróleo a nivel mundial mueve una cantidad impresionante, pero absolutamente impresionante. Chile es nada en el concierto mundial en términos de consumo, ¿no? Sin embargo, para nosotros es también extremadamente relevante. Y lo es ahora particularmente el tema por el que usted me invitaba, que es el tema del petróleo, pero ahora vinculado al consumo de gasolina, ¿no es cierto? Claro. Gasolinas, o sea, como combustible de automóviles. Claro. Ese es el gran tema que tenemos en este momento. El gran ¿Y problema. cómo puede afectar al mercado el alza de estos precios? Me imagino que más de una manera. La verdad es que afecta, los efectos agregados son absolutos por todos lados. El transporte de partida. Y el precio del transporte tiene como usted sabe, un enorme impacto colateral con una cadena completa. Claro. Y eso hace que esas presiones también se trasladen a todos los productos que necesitan transporte y nosotros como seres humanos también que necesitamos transporte. Claro. Y por lo tanto, cada vez que hay alzas sostenidas y fuertes en los combustibles, terminan subiendo los precios en términos generales en los mercados. Decano Díaz, pero hay otro tema que le da vuelta a los chilenos hoy día, hace rato ya, hace sus buenos años, el impuesto específico a los combustibles. Entiendo que en Chile, por hoy, o sea, en estos días hay ciudades donde ya valen más de 1.000 pesos un litro de combustible. Sí. En Venezuela vale 7 pesos. Sí. Entonces la gente escucha que en Argentina también es más barato. Hay gente que vive en la cordillera y cruza a ponerle a Argentina, cruza a Argentina para poner combustible allá porque le queda más cerca y es mucho más barato. ¿Cuál es el tema que está ocurriendo y por qué se crea este impuesto específico a los combustibles? Ya, lo primero que hay que decir es que cada litro de combustible que nosotros consumimos tiene dos impuestos incorporados. El IVA, que es un impuesto general que pagamos todos en cualquier consumo, de venta de productos o de servicios, y un impuesto específico al consumo de combustibles. Impuesto que en este momento, en promedio, es difícil calcular exactamente dependiendo del precio que tenga y del qué combustible se trata, pero alrededor de 250 pesos por litro más o menos de impuesto específico, no es poco, 220, depende cómo. Ahora, ¿cuándo surge? Y aquí viene un tema que no es menor. Surge en 1985, cuando hubo el terremoto de la zona central que afectó a la región metropolitana y la quinta región. Entonces, hubo algún deterioro de obras viales en ese tiempo, más o menos importante, ¿no? Y entonces se creó un impuesto específico a los combustibles destinado a reparar, restablecer las obras viales que se habían destruido en 1985. Bueno, evidentemente ese es un tema que quedó absolutamente ya zanjado hace bastante tiempo, ¿no? Pero no solamente eso. A partir del gobierno del presidente Lagos, incluso antes del gobierno, creo que en el gobierno del presidente Frey, cuando era ministro Ricardo Lagos de Obras Públicas, se comenzó el tema de la concesión de carreteras. Y por lo tanto, las obras viales quedaron en manos de privados que iban a hacerse cargo de su mantención y todo, cobrando los peajes que correspondían. Entonces, el tema, lo que quiero decirle en primer lugar, es que el tema ya deja de tener pertinencia desde el punto de vista de para qué sirvió la creación del impuesto. El impuesto se creó para restablecer
para un propósito definido. Y el propósito se cumplió. Por lo tanto, cuando un propósito se cumple, y ese es el problema de definir impuestos para fines específicos, entonces deja de tener sentido que el impuesto se mantenga, ¿no? Claro. Pero como comienza a tener alta recaudación, y además de eso, comienza esa recaudación a generarse por un tema bastante, yo diría, perverso, de que el Estado empieza a recaudar más a medida que el litro de combustible sube. Claro. Entonces, comienza a ser casi cada vez más difícil de eliminarlo, ¿no? Claro. Pero no por ello deja de ser inmoral mantener un impuesto que ha cumplido ya con creces su finalidad. Es como es como si usted le tenga que pagar al banco, termina el pago de su deuda y después tiene que seguirle pagando permanentemente y no sabe por qué si ya tiene pagado el impuesto, el crédito, ¿verdad? Yo entiendo que hay solo algunos usuarios que lo pagan. Así es. ¿Y quiénes serían esos? Del 100% del combustible que se vende en Chile, que se consume en Chile, un 20% paga el impuesto específico solamente. Ajá. Y ese 20% corresponde básicamente a los automovilistas y consumo para... ¿Quiénes no están grabados con este impuesto? Las mineras, las navieras, las líneas aéreas, porque en teoría no ocupan caminos. Claro. Pero ocurre que, le vuelvo a repetir, que del 100% de la recaudación de este impuesto, que no deja de ser, son en este momento por ahí cerca de los 2.400 millones de dólares que se recaudan por este impuesto. ¿Cierto? Claro, mucho. Pero lo paga un 20% ¿no? de lo que se consume. Claro. Y ahí hay otro tema que es súper importante porque las estructuras tributarias tienen que tener algunos principios y uno de esos principios es de la equidad y tiene que haber una equidad de manera tal que el impuesto no recaiga en aquellos que tienen menos recursos para poder solventarlo. Es un tema... Bueno, algo me ha dicho en la respuesta, pero ¿cuál es su visión? Precisámosla un poco más al respecto de la discusión de la eliminación de este impuesto. Porque además usted es experto en la materia. O sea, no soy tan experto, pero por lo menos podríamos aclarar lo siguiente. Hay que separar entre lo que es la factibilidad de eliminación desde un punto de vista técnico y la otra desde un punto de vista político. Okay. Políticamente yo no veo ninguna factibilidad de eliminación porque no he visto voluntad política en ninguno de los sectores como para eliminarlo así de frentón. Claro. Excepto cuando están en la oposición. No, ahí sí. Ahí todo el mundo habla de que es difícil, pero después la cosa se cambia. Claro. Ahora, factibilidad técnica sí es factible técnicamente. ¿Y por qué es factible técnicamente hacerlo? Porque a ver, si uno recauda, dijimos 2.000, 2.400 millones de dólares, que ese es el pozo que ningún Estado quiere soltar, ¿no es cierto? Porque es un dinero importantísimo, 2.400 millones de dólares. Si uno quiere mantener aquello, uno podría perfectamente ir grabando paulatinamente aquellos que están desgrabados hoy, minera, líneas aéreas, etc., y comenzar también gradualmente a descargar a quienes están pagando una cantidad excesivamente alta por este impuesto como paliativo, a su vez, de las alzas que van a seguir llegando por el alza del precio del combustible. Y eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Y si uno saca algunos cálculos así más o menos gruesos, digamos, y si uno reduce o busca reducir en alrededor de un tercio el precio, o sea, en un tercio el impuesto que se consume hoy día, el que pagan los automovilistas, por ejemplo, si uno reduce a un tercio eso, estamos hablando de alrededor de dejarlo, en vez de 240, 250, dejarlo en alrededor de 70 pesos nomás, cosa que abarataría casi en 200 pesos el litro de combustible. Esa diferencia, si uno la proyecta y la hace pagar a todo el mundo y la va haciendo pagar de a poco, paulatinamente, en vez de recaudar 2.000 millones y 2.400 millones de dólares, rebajando un tercio, pero haciéndolo extensivo a todo, acuérdense que el 80% no lo paga, terminaría recaudando el Estado más de 4.000 millones. ¿Ya? El punto es quién tiene la voluntad política
para incorporar a un sector que en este momento está desgravado, gravándolo con un impuesto que en este momento está soportando exclusivamente un segmento de los digamos, de los consumidores de combustible. Y una cosa final que sería súper importante tenerlo claro y que es bueno que los telespectadores se hagan esa pregunta. Se terminó el punto por el cual este impuesto se había creado. ¿Por qué se mantiene? Porque alguien me puede decir, bueno, mire, porque la recaudación es importante. Sí, pero el que la recaudación sea importante no significa que se siga manteniendo un impuesto cuya finalidad está cumplida, ¿verdad? Y todo impuesto tiene que tener en sí una base moral. Y por lo tanto es inmoral que se siga manteniendo un impuesto cuya base, cuyo objetivo ya se cumplió. Cumplido el objetivo, si lo que se quiere es mantener un impuesto a los combustibles, no ya a los usos a la reconstrucción de carreteras, porque eso ya está recontra cumplido, ¿verdad? Si se quiere mantener un impuesto a los combustibles, ¿por qué tiene que seguirlo pagando solo los que usan el automóvil y no lo pueden pagar los que consumen combustible? Claro. ¿Se entiende? Claro. Ese es el punto. Y eso yo todavía no encuentro una explicación. Por eso digo, políticamente es difícil, técnicamente es totalmente fácil. ¿Y cómo cree usted que va a ser el futuro cercano en esta materia? Un poco me lo ha dicho en la conversación. Yo veo difícil que... Lo que pasa es que a veces se va mitigando de a poco el precio. Una vez yo le contaba a mi estudiante, comentábamos que cuando el precio del combustible estaba alrededor de 300, 400 pesos el litro, y se decía, oye, si esta cosa sigue así, con esta salsa va a llegar a $1 el precio. Y entonces decían, no, olvídate, el día que llegue $1 el precio, eso va a ser una debacle nacional, oye, se toma en las calles, no, eso sería terrible, no llega a $1. O sea, en ese tiempo el dólar estaba a 600 pesos y el combustible estaba a 300 y tanto. O sea, no, a $1 imposible porque sería la cabeza. Bueno, ahora está a $2 prácticamente. Claro. Y nadie se tomó las calles y no hubo revolución, no hubo nada. ¿Cuál es la razón? La razón es que las alzas y las bajas, esta oscilación se fue produciendo poco a poco. Entonces, claro, hoy día sube 10, mañana sube 12, después sube el otro jueves sube 8, después baja 4, después sube 7 y después baja 2 y así. Y en el largo plazo esta cuestión es una alza enorme, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo que la gente no logre percibir, o sea, la gente es muy reactiva a las alzas violentas, claro, pero no lo es a las alzas graduales, lentas y sostenidas, y al final la gente termina no reaccionando frente a un problema que es... Cuando yo lo escucho, ¿sabe qué me pasa? Me queda la impresión que es a propósito. Porque usted bien lo dice, sube 15 pesos, sube 20, sube 30, 40, ha subido 5 veces seguida la última vez al comienzo de este 2014. No, a mí no me cabe duda que a propósito. Y baja... sin duda. Y baja si usted hace 17, 20. Porque eso mismo podría hacerlo usted mensual, pero claro, el impacto sería brutal. Claro, claro. Entonces vamos a subir, en vez de toda esta cosa, vamos a subir 50 pesos el litro al tiro. Claro. Entonces, la gente... No, ojalá por ahí lo subieran cada 3 días. Claro, claro. Entonces el efecto sería más... Se nota y no se nota, pero... Claro, pero al final... Es como que damos un paso, ¿cuándo lo tres nota? pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Entonces, ¿cuándo lo nota usted realmente? Cuando en una retrospectiva dice, a ver, pero ¿cuánto estaba hace un año atrás el precio? Claro. Entonces empieza, que hemos subido harto. Claro. No me di cuenta. Y eso es lo que ocurre. Ay. Es un tema serio, ¿eh? Sí, es un tema muy serio. importante. Yo le agradezco, profesor Díaz, que usted esté aquí hoy día, ¿no? Puesto que nos queda muy claro que hay ciertos temas que tienen una fácil solución, sin embargo, no hay una voluntad política hoy día de solucionarlo. Estuvo en este mismo set hace algunos días Alberto Mayol, el sociólogo, y también decía lo mismo, los cambios deben ser radicales, porque así funcionan las cosas mucho mejor, pero aquí en este país no se hacen cambios que son los que la gente requiere. ¿Sabe qué me pasa? Miren el tema que le voy a meter. A veces me da la impresión que cuando la gente va a votar lo hace desde la ignorancia, porque si lo hiciera a sabiendas, muchas otras cosas podríamos ver en el conteo final de votos, ¿no? Claro, fíjese que estos temas que son... Este es un
un Claro. tema, Y es muy importante. y muy importante. El tema país, muy importante. Absolutamente país, transversal a todo el Claro. mundo. Pero este mismo tema y otros rara vez se ponen en la palestra al momento de confrontar a un candidato y decirle, mire, o deme su opinión concreta sobre este punto y cuál es la perspectiva que hay y cuáles son las acciones que usted tomaría frente a este tema. Sí, es un tema importante, vamos a ver, paliativo, pero no hay nada concreto. Por lo tanto, como no hay compromisos tampoco sobre este punto, ni de revisar el tema, no hay a quién pasarle la cuenta, ¿se fija? Esto es un problema de una ciudadanía poco empoderada, de verdad, aparentemente empoderada o con más empoderamiento, pero poco empoderada de verdad de aquellos temas cruciales y tocarlos, abordarlos con seriedad y sin soltarlos, digamos. A ver, analicemos este tema y analicemos a fondo y veamos qué hacemos. O sea, sinceremos las cosas. Ese sinceramiento tiene que terminar, finalmente, en que la autoridad fiscal diga, mire, sí, efectivamente es un impuesto cuya finalidad fue cumplida con creces hace ya mucho tiempo. Y sí, lo vamos a mantener porque conviene a las arcas fiscales mantenerlo. Porque esa es la verdad. Claro. Cualquier otra cosa que se diga no es cierto. Entonces, visto de esa forma, una ciudadanía evidentemente ahí saltaría. Eso es lo que se trata de morigerar. ¿Se fija? Entonces, eso yo creo que ese doble juego que se hace en esto, yo creo que a la sociedad no le hace bien, porque efectivamente la gente cuando empieza a darse cuenta dice, bueno, pero ¿por qué tengo que pagarlo yo? Si el impuesto es a los combustibles, entonces ¿por qué no lo paga todo el mundo que consume combustibles? Claro. ¿Y por qué lo paga el 20%? Claro. Entonces, Y da la casualidad que, pensándolo bien a fondo, es como que son la gente más vulnerable, la gente más esforzada, los microempresarios, y les afecta directamente a ellos. le afecta, como todo impuesto directo al consumo, son tremendamente regresivos. ¿Y eso qué significa? Que los más pobres pagan más que los más ricos. Claro. ¿Cómo? Porque, claro, por lo siguiente, lo mismo pasa con el IVA. Claro. Con el IVA, Me gustaría que viniera de nuevo Alejandra, lo puedes traer, porque tenemos que hablar de este posible cambio tributario en el país, un tema que también sería muy bueno abordar. claro, el IVA, el grupo más rico de este país gana en promedio 78 veces más que una persona pobre, digamos, en términos generales. Claro. Pero fíjese usted que una persona de ese sector no paga 78 veces más impuestos por IVA que una persona pobre. Claro. Que 78 pobres. Claro. 78 pobres pagan más impuestos que una persona rica. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Un pobre, una persona definida como pobre, destina el 100% de su ingreso al consumo. Claro. Porque no puede ahorrar, por definición no puede ahorrar. Claro. Y si destina el 100% al consumo, entonces el 100% está grabado. Una persona con altos ingresos no destina el 100% de sus ingresos al consumo. Claro. Por lo tanto, solamente queda grabada la parte que consume. Entonces, todo impuesto al consumo, en términos proporcionales, es bastante regresivo. Y en este caso, entonces, tanto el IVA como el impuesto específico a los combustibles afectan mucho más a quienes tienen menos ingresos, porque destinan una parte más importante de sus ingresos a pagar este tipo de impuestos. Cuando yo converso con el decano Díaz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UACH, no puedo dejar de pensar en los aplausos que recibió un joven de 18 años en las elecciones pasadas. Yo estaba en el lugar y fue en una ciudad, en un colegio de este sur nuestro, trabajando para una transmisión de televisión, y lo aplaudieron, porque era el único joven que a las 4 de la tarde, poquito antes de que se cerraran las mesas, estaba votando. Entonces digo, hay gente destinada a cambiar, ya no vamos a ser nosotros, Claro, no claro. los que vamos a cambiar el futuro Claro. de este país son los jóvenes. Entonces esto tampoco me calza, porque si Claro. hay que pedir cambio, yo creo que aquellos que nos siguen son hoy día los más... Son los indicados de llevar los adelante. así es, Sin duda ninguna. lo más importante. Sin duda. ¿Va a venir a hablar de tributación y cambio, posibles cambios en los pagos de impuestos en este país? Lo invito. Bueno, ¿Le con mucho parece? gusto, con mucho gusto. Ha sido muy interesante conversar con usted hoy día, decano. Encantado de verlo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para nosotros siempre es un agrado poder estar
en las pantallas y poder conversar los temas que nos interesan a todos. O sea, al final son temas que nos interesan a todos, ¿no? Ha estado con nosotros el profesor Jorge Díaz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile. Hace algunos días veía en Facebook, recuerdo, un cartel que decía el 24, nadie consume combustible. Yo creo que muchos. Yo no consumía, pero creo que muchos consumieron. Si las redes sociales algún día fueran muy potentes, podría suceder grandes cosas en este país. Pero creo que todo viene desde la academia, como conversábamos, y de estos programas que en el fondo están hablando temas reales y que son muy importantes para el cambio que requerimos todos lo más urgentemente posible, porque no hay nada más doloroso para la economía familiar que cuando nos tocan a través de impuestos, por ejemplo, el tema que hemos conversado hoy día, nuestros bolsillos. Gracias de nuevo, profesor Díaz. Muchas gracias a ustedes. Ya, pues así, terminamos con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UH esta conversación, pero ya lo dejamos invitado para un próximo programa. Alejandra Bertrán, que es nuestra productora, que está aquí muy cerca de nuestro, será la encargada de agendarle dentro del tiempo que tienen los decanos de la UH, ¿no? Nos encontramos en el próximo programa. Gracias y hasta entonces. Gracias de nuevo. Andi ve bajo tu cama, yo guardé esa mitad, tu mitad para este viaje. Un huracán se duerme, un huracán se duerme entre tú y yo. Es un viaje más, solo un viaje más, tu vida.